hace 25 años y vos existías sin existir todavía. Creyeron que murió y aquí se nace, aquí la vida renace. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años que vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años existía sin existir todavía. en salud, cuáles podrían ser las bases en las que esto se formula y cuáles experiencias podrían ser exitosas. En segundo lugar, ha quedado presente en esto que nuestros conferencistas sin duda se sitúan en seguramente lugares distintos en esta visión sobre los determinantes y la equidad. Los determinantes y la equidad son un elemento central de nuestras discusiones en los posgrados en Administración de Salud y de hecho es el enfoque principal de nuestra maestría en Salud Pública. Agradecemos a las personas que además están conectadas por streaming por su participación en la distancia en este evento. El primer bloque de preguntas, profesor Kawashi,
tiene mucho que ver con esta propuesta suya o con lo que usted recogió de la iniciativa de las transferencias condicionadas en efectivo. Y hay un sinnúmero de, digamos, preguntas, inquietudes alrededor de el tema de invertir en los pobres, invertir en los pobres como una de las estrategias fundamentales para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de salud. Hay unas preguntas que se refieren a los sistemas en particular, pero hay una preocupación. Dice, bueno, puede ser importante invertir en los niños con programas como usted lo mencionó, Progresa, o como Familias en Acción en Colombia, pero ¿cómo se puede evitar que los padres de los niñas pobres, estén más interesados en el dinero de la transferencia que en la inversión efectivamente en el bienestar de sus hijos? Es decir, cómo resolver el tema de los intereses que pudieran ser perversos en la inversión en educación y salud de los niños, y cómo eso podría ayudar a mejorar la situación de los chicos sin que eso signifique que pudieran presentarse otros eventos como, y fue formulado aquí de manera muy coloquial, si invertir en los pobres podría ser invertir en un ladrón. Oh, no. Thank you for the question. Yeah, so I think I understand the question to be about the concern of intrinsic motivation. That is, if you pay someone to Motivación do intrínseca. something. Si se le paga a alguien para que haga algo, ¿qué le pasa a la motivación intrínseca de la gente para entonces poder aprobar o mejorar el estado de su familia o de sus niños? ¿Qué pasa cuando dejamos de pagarle, no? Entonces, en economía, una de las maneras clásicas de modular o de medir a la gente cuando se le paga para hacer algo, bueno, supongo que es como Santiago Levy inicialmente se le ocurrió la idea. Y la idea ahora está siendo relacionada no solamente a las familias, a los niños, sino a otros tipos de comportamientos de cambio para la salud, ¿no? Porque entonces se le paga a veces a la gente en el trabajo para que deje de fumar, o le podemos pagar a gente en el sitio de trabajo para que pierda peso y obtengan la vacuna. Y en general mi lectura de la evidencia es que sí funciona, es decir, la gente responde cuando se incentivan de esta manera, pero también entiendo que hay cierta preocupación, ¿no? Que si monetizamos esa transacción o ese comportamiento y retiramos el dinero, entonces los padres van a dejar de hacer comportamiento positivo. Creo que eso siempre ha sido una preocupación en la psicóloga. Como yo soy empírico, a mí me gusta ver la evidencia de si en verdad es cierto, una preocupación teórica o si es verdadera. Pero en mi lectura o en mi revisión sistemática de la evidencia es que por lo menos desde el punto de vista no he visto evidencia en ningún estudio donde, por ejemplo, se deje de pagar a los individuos y luego observe qué pasa con el comportamiento. Entonces, pero la gran parte de la evidencia sugerimos que ya se entiende y una vez se retire la gente continúa con estos comportamientos, incluso después de haber detenido los pagos. Entonces, por eso con base, parcialmente basados en esa evidencia empírica, yo creo que es justo decir que es válido seguir innovando, experimentando con este tipo de ayudas en los años. Quizás la parte más importante en cualquier modelo de intervención en el que se utilice algo para pagarle a alguien para que haga algo, por algo que mucha gente lo podría hacer sin tener el incentivo. No estoy seguro si la segunda parte de... Okay. There is a common idea that investment
early ages is absolutely important to reduce. Digamos, aspectos de pregunta si solo la inversión en las edades tempranas es suficiente para disminuir las desventajas y las inequidades asociadas. Creo que es una pregunta válida para ambos. Thank you for the question. No, it is not enough. That was the core principle number 4. Suficiente, ese era el propósito de la parte 4 de ese artículo que terminé o traté de resumir para ustedes, ¿no? Que no podemos detenernos a la edad de 4 para poder obtener el beneficio máximo. Debemos hacerle seguimiento o seguir haciendo intervenciones, para brindar quizá, por ejemplo, educación de más alta calidad. Y creo que el punto de toda la presentación era que si intervenimos para tratar de reducir las desventajas, necesitamos empezar temprano. Entonces, una vez más, no estamos sugiriendo sustituir lo que ya hacemos con este tipo de ayuda en educación temprana, pero si vamos a intervenir para reducir la calidad, muchas de estas cosas ya son aparentes a la edad de 4 y necesitamos empezar temprano, que toda esa evidencia de la psicología, la neurociencia, sugiere que debemos empezar temprano. Y eso de hecho es un punto ciego en la política en el momento, porque la educación temprana de hecho se deja básicamente al sector privado, a los padres. Entonces ya es la decisión de las familias individuales. No hay como un programa estatal de alta calidad universal para educación temprana. Esto es una brecha. Infortunadamente puede marcar una gran diferencia, 20 años, 30 años en la vida de alguien. Eso es lo que estoy sugiriendo. Entonces, debemos hacer esto de una manera racional, invertir allí antes de poner incluso más dinero, por ejemplo, en expansión de acceso universitario, etcétera. Entonces, sí, en verdad, por ejemplo, si le preguntan a un epidemiologista social por qué o cuál es el lugar donde podemos hacer una gran diferencia para poder reducir las desigualdades, yo diría que es en las etapas primeras. Yo no sé si Colombia tengan programas de intervención temprana, pero en Estados Unidos no. Completamente queda a decisión privada o de los padres. Y los padres ricos pueden a veces proveerlo, los padres pobres no. Profesor Félix, ya que hizo usted referencia al modelo norteamericano, hay una pregunta sobre las evaluaciones que existan acerca de las intervenciones en edades tempranas y qué resultados han tenido más allá de los estudios que usted ya ha reseñado. Can you repeat the question again? ¿Otra vez? Any results? Perdón. Si hay evaluaciones de intervenciones tempranas en Estados Unidos que, además de lo que usted ha planteado, pueda reseñar sobre los efectos de esas intervenciones tempranas. Sí, bueno, hasta donde yo sé, el único ensayo o estudio así randomizado con impactos a largo plazo fue el que yo mencioné, porque se pueden imaginar que hay enormes barreras para hacer este tipo de intervenciones así randomizadas en estas áreas por razones éticas, por costo y por tiempo, porque como pueden ver de los dos estudios que mencioné, se hizo en los 60s y en los 70s, y la investigador tuvo que vivir lo suficiente para reportar los resultados 20 años después, ¿no? Entonces, de hecho, la recompensa, es muy alta por haber podido hacer este tipo de estudios. Entonces, hasta donde yo sé, es el único estudio de este tipo que tenemos para poder, que tiene una buena evidencia. Y como Jane muestra, el análisis de Jane Stackman muestra su análisis con respecto a la efectividad de costo y diferentes tipos de educación, economía y resultados de salud,
20, 30 años más adelante, creo que eso es probablemente lo mejor que tenemos para manejar. En los Estados Unidos actualmente no tenemos, de hecho, una intervención preescolar en un programa de educación temprana financiado por el gobierno, por el Estado. Entonces no tenemos evidencia adicional para decir cómo sería si la intervención temprana se aumentara en escala y se replicara a nivel nacional, pues sería bueno, pero no lo tenemos. Tenemos que esperar que algún político desarrolle la voluntad política de hacerlo. Creo que el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, de Blasio, ya dijo que la educación temprana iba a ser una prioridad para su educación. Pero en los Estados Unidos actualmente es casi ciudad por ciudad y estado por estado. Entonces todavía no hay suficiente evidencia. Respecto a ese punto y quizás abordándolo de una perspectiva más amplia, quizás no específica de los programas, yo considero que son paliativos importantes, y paliativos tiene que haber a una situación de hambre y de miseria y unos recursos que le están sirviendo para que le garanticen alimentos, ¿sabes? A estos niños pues no se pueden dejar de dar en una sociedad como la nuestra y como casi todos los países latinoamericanos que manejan estos programas, pero eso dista mucho de ser una solución a los problemas de inequidad social. Cuando la inequidad social es tan profunda, cuando las diferencias sociales son tan profundas, estos son simples paliativos. El problema al interior de las familias en pobreza, yo lo ejemplificaría con una historia de un trabajo que hacía yo al comienzo de mi carrera profesional en el Hospital Psiquiátrico de Boyacá, un hospital de puertas abiertas. Nos reuníamos con los padres a discutir la violencia con los hijos y el problema de la educación de los hijos. Y había una pregunta muy sencilla. En una familia que tienen 50 pocillos, un niño rompe un pocillo, y en una familia que solo tienen 5 pocillos, un niño rompe un pocillo. ¿Cómo van a contestar los padres en la familia donde hay 50 pocillos frente a ese pocillo roto y en la familia donde solo hay 5 pocillos? Evidentemente, en la familia donde solo hay 5 pocillos, el niño es castigado, ¿sí? El niño es aplastado, el niño es lo que se veía y lo que se acaba discutiendo con demás familias es como la frustración de los padres acaba en maltrato al hijo, en violencia al hijo, en falta de oportunidades. Es una cosa más profunda esta de la pobreza y las oportunidades de los niños, porque lo que le quieren enseñar los padres sometidos y aplastados a sus hijos es a que aprendan a someterse y aplastarse como a ellos les ha tocado en la vida. Y cambiar eso es muy difícil. Otra apreciación, acaba de salir anteayer un estudio del Brasil, que es el país que más subsidios condicionados ha movido, que más transferencias ha hecho a las familias pobres en Estados Unidos. Y acaba de salir un estudio hecho con la metodología de Piketty, que dice que a pesar de eso y que las aparentes disminuciones en el Gini que muestra Brasil no son reales cuando se estudian por declaraciones de renta los ingresos de los grupos más ricos, que la concentración del ingreso en Brasil ha aumentado. No digo si hacemos el estudio en Colombia. ¿Sí? O sea que no hay ninguna mejoría de las grandes brechas sociales de estas sociedades tan absolutamente verticales. El problema para mí se centra en la condición de trabajo decente de los padres. En que la sociedad garantice unas condiciones de vida y trabajo más decentes hará que esos padres tengan la oportunidad de darles a sus hijos unas opciones más decentes. Pero mientras los padres estén en situación laboral terrible, en situación económica terrible, en una violencia total de la sociedad, están repercutiendo esa violencia con sus hijos. Gracias. El profesor Félix ha puesto el acento sobre dos aspectos que también son tema de las preguntas. Uno, tal vez habría que ampliar un poco más esta idea de las transferencias condicionadas en efectivo y fundamentalmente el tema de si son el objeto principal de la política social deben ser las transferencias en efectivo si es suficiente para resolver los problemas, uno, y dos, las evaluaciones
hablan de ventajas de los programas TEC, pero también hablan de efectos que no serían deseados, alguno al que usted ya se refirió hace un poco. Pero el otro tema que queda, y para nosotros es muy importante, profesor Kawashi, usted sabrá las circunstancias políticas en las que se encuentra el país y estamos en medio de un proceso de negociación del cese de la confrontación armada. Hay una pregunta y una preocupación por el tema de el efecto de la guerra y la guerra como un determinante, y entonces cómo podría hacerse iniciativas como esta, si eso es suficiente en medio de un país en guerra. Creo que es una pregunta para los dos. Yeah, so thank you for the question. I'm obviously Gracias por la pregunta. Obviamente yo no conozco mucho la situación compleja que tienen de conflicto interno en Colombia. Voy a dejarle por ahora la respuesta principal a mi colega, pero lo que yo puedo decir de manera general es que estoy totalmente de acuerdo sobre la necesidad de manejar con los asuntos fundamentales estructurales de la desigualdad y de la estratificación, porque el campo de epidemiología social es de aumentar la justicia social, ¿no? Porque si me preguntan a mí cuál es la sociedad ideal, yo creería que es una sociedad que tenga una distribución mucho más equitativa de la riqueza entre los países y dentro de los países que en oposición, ¿no? Yo he hecho, de hecho, bastante trabajo y debates con economistas que no están de acuerdo conmigo, pero creo que una distribución justa de las circunstancias de vida, del ingreso, de la riqueza, un acceso equitativo a trabajos seguros y de calidad, las condiciones de seguridad, de vivienda, de alimentación. Soy totalmente de acuerdo con todos estos elementos. Obviamente, lo que yo sugerí o sugiero hoy en día no es en vez de, ¿no?, este tipo de mejoras, sino estaba tratando de sugerir, sí. Por ejemplo, se me acerca un político con cualquier tipo de persuasión y me preguntara qué es lo que la evidencia muestra en la epidemiología social, que podríamos decir que son algunos elementos donde podríamos obtener ganancias rápidas y con efecto de largo plazo para traducir las determinantes sociales en acción. Yo estaría muy seguro mostrando el tipo de estudios que sugerí con base en evidencia causal sólida, porque hay sujetos donde hay un amplio acuerdo entre múltiples campos de economía, epidemiología, salud pública, neurociencias, etcétera. Entonces, simplemente sugerí dos cositas. Creo que una vez ustedes puedan ponerle atención a este tipo de inversiones, hay que empezar a preocuparse de estos aspectos mucho más amplios. Claro, como en los Estados Unidos sería como el racismo persistente y la discriminación. En Colombia, la guerra, la desigualdad son problemas fundamentales que hay que manejar políticamente, además de pensar desde el punto de vista de salud pública. Por supuesto que tiene razón el profesor Kawashi, esas intervenciones son claves. Pero volviendo a tu pregunta en el posconflicto, yo creo que lo que quizás nos deje el conflicto es un poquito recuperar el valor de la vida, porque la vida en Colombia vale muy poco y la vida de los pobres vale mucho menos. No pasa eso en sociedades como el Japón, donde la vida de todos los ciudadanos se cuida y vale muchísimo. Y por eso, es decir, hay una violencia que se sale del conflicto armado. Quizás el conflicto armado nos acostumbra a la muerte y a que la gente se muera en los accidentes, en el trabajo, ¿sí? Y quizás pudiéramos recuperar el valor de la vida y defender la vida y el valor que la vida tiene
de todas las formas de violencia, porque es que no se trata solo de la guerra, o sea, la función del Estado, que es un debate en el que ando metido también, que trabaja muy bien el profesor Goldstein de Georgetown University y del Cornell Institute, es la obligación del Estado de defender la vida de los ciudadanos de todos los riesgos, no solo de la FARC, también de los accidentes de tránsito, de los accidentes de trabajo, de la alimentación inadecuada, de proteger la vida de los niños de La Guajira, de proteger. Esa es una función esencial del Estado, de la sociedad que Colombia no ha asumido, quizás porque el valor de la vida aquí en nuestro país, acostumbrado a la muerte diaria, no es todavía, no es así en otras sociedades. Y todos los ciudadanos cuidan la vida de los demás ciudadanos. Todas las empresas cuidan que a sus trabajadores o a terceros no les vaya a pasar nada. Y el Estado vigila y controla y hace políticas para evitar los riesgos para la salud y la vida de las personas. Nuestro país está absolutamente en pañales, quizás el posconflicto, al no dejar ver tantos muertos, quizás nos deje mirar más los otros muertos que no miramos. Gracias. Un tema ha sido mencionado, que es este rol del acceso universal a los servicios como sus efectos importantes en mejorar la equidad. De hecho, los servicios de salud son poderosos determinantes. Entonces, se han mencionado las causas más estructurales. Creo que el profesor Kawachi, por fortuna, mencionó la idea de que existen discriminación de género, de etnia, raza, que tienen un efecto muy importante en la equidad. Pero sobre los servicios de salud y los sistemas de salud, creo que hay una pregunta, un conjunto de preguntas importantes, y tienen que ver, y sirve la experiencia suya en Estados Unidos, si en modelos de mercado, con modelos de mercado, es posible digamos, tener alguna influencia sobre la mejora de las condiciones de salud de la población y una mejora en la equidad, cuando depende de la capacidad de pago poder tener los servicios de salud. Yo creo que, bueno, no soy experto en política de salud pública, y de hecho yo diría que el sistema de los Estados Unidos es uno de los peores sistemas de salud que hay, porque no solamente tenemos problemas de poco acceso, sino de costos muy altos y muchas ineficiencias. La inigualdad es enorme. Como ustedes saben, el presidente Obama decidió desde el inicio que él no iba a resolver todos los problemas de una. Decidió empezar con un solo problema, con el problema de acceso. Y eso es lo que se llama el Obamacare, ¿no? Dice que todos los estadounidenses deben tener cubrimiento de salud. Eso es lo que hasta ahora ha hecho Obama, ya ha mejorado, pero de hecho el sistema de Estados Unidos, pues creo que es como el último sistema que yo recomendaría como modelo que algún país deba adoptar. Yo fuertemente creo en el sistema de un pagador único. Creo que un pago por servicio lleva incentivos perversos. Entonces tiene que haber, probablemente debemos aprender mucho más de otros países que tienen hecho mucho mejor trabajo en términos de contención de costos a través de una utilización racional de los servicios, así como de una garantía a toda la población de la salud. Yo creo que, con base en mis breves discusiones con los expertos en Colombia, yo creo que ustedes tienen unos problemas obviamente muy particulares y muy únicos acá, ¿no? Con respecto a la geografía, la ruralidad, la distancia. Entonces yo creo que no soy acá no creo que sea de mucha ayuda, porque no soy experto en sistemas de cuidado de salud. Pero puedo decir como anécdota quizá que su sistema de salud es
muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Porque una cosa es un determinante social, ¿no? Porque una cosa que sí he aprendido fue eso, ¿no? Que el sistema de salud no es el único determinante. Cuando yo me entrené como doctor, yo aprendí que podía salvar el mundo, ¿no? Pero después salvar paciente por paciente, pero de cierta manera la atención médica de hecho es como un paliativo, ¿no? De hecho, si estamos trabajando con la gente que viene con un problema de salud y le ponemos la curita, pero si no hacemos cambios estructurales, esta persona va a volver con exactamente la misma condición o peor condición, u otra persona con la misma condición. Entonces, un sistema fuerte de atención primaria es un contribuidor muy importante a la salud. Creo que Colombia puede hacer mucho más de lo que yo he entendido en términos de fortalecer el sistema de atención primaria, porque los doctores de atención primaria no solamente son los principales tratantes, sino son la fuerza de trabajo principal en la que nos basamos para hacer la prevención también, como para ser los que también de cierta manera controlan, no son los que miden el acceso al resto del sistema de salud. Y creo que los estudios muestran que los países que tienen un sistema de atención primaria muy fuerte tienden a tener una muy buena expectativa de salud y de vida y ciudadanos más saludables. Entonces creo que hay una gran oportunidad para Colombia para cambiar la infraestructura del sistema de salud y tener mejor salud en el largo plazo para los ciudadanos. Estudios que hemos hecho, como el que les mostraba sobre la costa pacífica, la Amazonía, pero también sobre la terrible relación entre la accesibilidad en los distintos estratos sociales de Bogotá, nos han demostrado que el mercado desvía en gran parte los recursos de la atención en salud hacia la alta tecnología. Pues obviamente quien hace negocios en salud quiere rentabilidad. Nadie va a hacer negocios para perder. Si la rentabilidad está en los negocios de alta tecnología, pues yo me voy a montar un negocio renal, o me voy a montar un negocio de cáncer, me voy a montar un negocio de cuidados intensivos, porque ahí es donde me dan márgenes de utilidad grandes. La tarifa que se está pagando en servicios básicos en nuestro país es una tarifa de hambre, y por eso los servicios básicos están absolutamente abandonados en el sistema general de seguridad social. Está absolutamente invertida la relación. Y esa inversión hace que los recursos se desvíen hacia negocios rentables de alta tecnología y sugiere una tesis que presentábamos en el Instituto Nacional de Salud de México hace 2 años, que el efecto redistributivo que lográbamos con un pago de seguro igual para todos los ciudadanos, para que hubiera igualdad, lo suprime el mercado porque recoge otra vez los dineros y hacia hospitales en los barrios del norte de las ciudades, en los barrios acomodados, en hospitales de alta tecnología, y el efecto redistributivo de la política inicial de aseguramiento universal lo recoge la organización del mercado de la prestación de servicios y anula el efecto redistributivo social de las políticas sociales del Estado. Esa es una preocupación muy grande y que estamos viendo en la evidencia con la revisión de las cifras. Ok. Profesor Kawashi, ¿qué dentro de estos sistemas que usted dice que podrían ser más equitativos o digamos, hacer aportes importantes a la equidad, cuáles modelos tiene en mente, pese a que nos aclaró que no era un experto en sistemas de salud? Por ejemplo, su opinión sobre el sistema cubano. Yeah. Oh, yes. Yeah, so, Sí, como dije, no estoy tan familiarizado con el sistema cubano. Los modelos que yo estoy pensando, como por ejemplo en Nueva Zelanda, donde estudié como doctor, es un sistema de pagador individual, tiene un sistema muy fuerte de atención primaria. 50% de los graduados se convierten en doctores de familia, y cada doctor de familia es responsable de más o menos 2.000 pacientes y hacen todo. Entonces mi doctor de familia en Nueva Zelanda, mi doctor familiar, mira a mi esposa, mis hijos, recibió mis bebés
mis bebés. Entonces era totalmente un sistema totalmente integrado. Me brindaba el cuidado preventivo, me hacía las remisiones a los hospitales cuando fuera necesario. Incluso hacía durante los festivos, él iba a mi casa. Era como el sistema de Nueva Zelanda, la mitad del dinero viene del salario de los empleadores y la otra mitad de cargos del usuario al paciente, que cuando yo estaba allí era más o menos como $15 por visita, bastante costeable. Creo que ese sistema es bastante ideal porque es un sistema de atención primaria muy fuerte, un solo pagador o pagador único, acceso universal. Nueva Zelanda se gasta como el PIB de más o menos del 6%. En Estados Unidos gasta mucho más por cápita en atención de salud y hasta recientemente 20% de la gente no tenía seguro. La expectativa de la vida para los niveles más bajos, entonces es un sistema que no sirve. Entonces yo diría que mucha gente diría que el sistema norteamericano es el mejor. No, siempre y cuando uno no se enferme es el mejor. En el momento que uno se enferme ya deja de ser el mejor sistema. Eso sería a mí como un ejemplo modelo. Uno que enfatice bastante la atención primaria y tenga los incentivos correctos, donde los doctores no reciban pago por comportamientos perversos. En los Estados Unidos el doctor recibe más dinero asegurando que el paciente con diabetes tenga una glucosa mal manejada y luego cortándole las piernas, pues claro, le van a pagar más, que de hecho por pagar bien el paciente bajo un sistema salarial y de un solo pagador no hay de eso. A los cirujanos no se les paga 10 veces más porque hagan 10 veces más cirugías, no. Okay, hubo un artículo en los Estados Unidos, de hecho reciente, creo que fue en Texas, donde un cirujano estaba haciendo todo tipo de operaciones cardíacas innecesarias y se convirtió en millonario en el proceso, porque entre más cirugías hiciera, más plata ganaba. Entonces eso obviamente es perverso. Bueno, yo quisiera decir que el problema del sistema de salud en Colombia es un problema difícil de debatir porque estamos atravesados por dos tendencias extremas de la privatización absoluta, dejar que el mercado se autorregule al extremo de las posiciones estatizadoras. Yo siempre me he visto atrapado entre esas dos posiciones extremas que no dejan debatir realmente que hay relaciones Estado-mercado mucho mejores funcionando en otros países para la provisión de los servicios de salud. A mí me gusta, por ejemplo, el sistema francés, donde hay un sistema asegurador nacional único, pero los prestadores son unos privados, otros públicos, el ciudadano va donde quiere y no está sometido. Y la regulación la hacen mediante las tarifas. Si les hacen falta servicios de fisioterapia, suben la tarifa de fisioterapia para que haya más oferta. Si los especialistas cardiovasculares están gastando mucho dinero, les bajan la tarifa para que no sea tan rentable su negocio y modelan el mercado con una regulación de tarifas. Lo que sí creo es que la intervención del Estado es decisiva. No creo que toda la salud deba ser hecha como un sistema público por trabajadores públicos, porque no creo que eso nos lleve a nada, menos frente a un Estado en el que tampoco creo mucho. O sea, no creo en el mercado, pero tampoco creo mucho en nuestro Estado, lleno de politiquería, de vicios. O sea, estamos atrapados entre dos posiciones y tenemos que buscar una salida, pienso yo, del tipo francés, donde haya espacio para lo privado. El mercado siempre está ahí, el mercado es una función natural como de la sociedad, como dice Polanyi. Aún en los sistemas públicos, los medicamentos, la construcción de hospitales, los suministros, lo lleva el mercado laboral está jugando ahí. De modo que esas posiciones de estatización o mercado autorregulado absoluto, a mí, yo ya no las soporto. Creo que hay que buscar unas relaciones Estado-mercado que beneficien más a los ciudadanos
y creo que hay muchos espacios para buscar formas de relación entre el Estado y el mercado en la provisión de los servicios de salud, y creo que el país tiene que abrirse a ese debate, pero no con otro proyectico de ley que le dan unos dineros a unos cuantos senadores y lo aprueban, sino con un debate nacional de qué sistema de salud queremos a 20 o 30 años. Creo que me voy a poner en ese esfuerzo en el próximo año, de que pensemos a largo plazo y salgamos de esta polarización que no nos está conduciendo a ninguna parte, que no nos está dejando mirar adelante y que no nos está permitiendo mirar que hay posibilidades de relación Estado-mercado que son mucho más beneficiosas para los ciudadanos. Profesor, orientado por la protección social y los debates sobre la protección social. Hay unas preguntas muy generales que son como la pregunta del millón, pero que yo quisiera reformularla de esta manera. Si tuvieran ustedes la potestad de producir algún tipo de documento, de recomendaciones de política sobre cuál debiera ser los mínimos o los puntos clave, las premisas fundamentales, los elementos centrales para orientar la nación y los sistemas de salud hacia el logro de la equidad o a disminuir las desigualdades, ¿cuáles serían esos mensajes principales? Yeah, Bueno, todavía sigo pensando que la educación temprana es muy importante, porque cualquiera que sea el sistema que tengamos para que sea sustentable en el largo plazo, tenemos que tener esta motivación para poder invertir en el futuro. Yo lo he visto. La mayoría de ustedes en este salón probablemente también lo han hecho, por eso es que están hoy acá. Si ustedes han vivido bajo circunstancias cómodas, ya tienen esa moderación y esa motivación para invertir en su futuro. Sí, probablemente cuando ustedes se montan en un carro se ponen el cinturón de seguridad. Si ustedes están montando en bicicleta, muy probablemente se pongan un casco. ¿Sí? Entonces yo creo que estas mejoras a largo plazo deben evolucionar, por lo menos en cierta parte llevan al individuo a tener una relación de autocuidado y de pensar en su futuro, y creo que esto se trata de, porque obviamente si la economía mejorara y nos deshacemos de la pobreza o equipamos a la persona de una manera el capital humano intelectual para que tenga resultados cognitivos a una edad temprana, para que podamos esperar estas cosas o esperamos. Entonces yo sigo creyendo que la educación temprana es una estrategia a muy largo plazo para reducir la pobreza y las desigualdades, porque si la gente puede de mejor manera sostener un trabajo, entonces vamos a eventualmente reducir la desigualdad. Va a tomar una generación, pero hay que empezar en algún lado, en algún momento. Entonces, si ustedes me preguntaran, por supuesto me gustaría ver, no necesitamos preguntarle a un epidemiólogo cómo hacer esto. Ustedes ya se han dado cuenta cómo podemos cambiar quizá la desigualdad haciendo los impuestos más progresivos o instaurando una legislación que aumente el salario mínimo, etcétera, mejore el acceso a la salud. Todas estas cosas hay que hacerlas, claro. Pero de hoy podemos decir, hay una simple cosa que podemos hacer, y es empezar temprano, ayudarle a los niños pobres, y necesitamos invertir de esa manera para el largo plazo. Que los niños primero. Sí. Pero no para hacer como hacía un funcionario del ministerio, a decir cuando pedíamos la unificación del POS, solo los niños menores de 12 años, porque los niños están primero. No, o sea, a veces esas cosas, no, el país tiene que garantizar que tengamos una generación futura con lo que yo llamo salud, que es el desarrollo máximo de las capacidades y potencialidades del cuerpo humano.
de la habilidad física, de la fuerza, de la agilidad, de la inteligencia, de la capacidad cardiovascular. Hay que desarrollar una generación de ciudadanos sanos, el afecto, la sexualidad, y hay que empezar por los niños, desde luego, y estoy plenamente de acuerdo con el profesor. Mi obsesión en salud pública tiene que ver también con un Estado más regulador de los riesgos, más protector de las... Es decir, en Estados Unidos nos dan un ejemplo, lo que se llama la Comisión de Salud Pública, cómo interviene sobre todos los sectores para frenar la accidentalidad en los hogares, para frenar la accidentalidad en el tránsito, para evitar los accidentes de trabajo. El mando que tiene la salud pública en otros países, que en Colombia no lo tiene para garantizar unas condiciones de vida más saludables. El tránsito hay que intervenirlo en este país desde una mirada de la salud pública. Y la minería y lo que sea necesario. La debilidad más fuerte que tenemos nosotros es en esa regencia de la salud pública desde el nivel del Estado. Y lo tercero, definitivamente, tiene que ver con las diferencias en protección social, en acceso a los servicios de salud, en riesgos profesionales. ¿Cuántos trabajadores están protegidos por riesgos laborales en Colombia? Apenas un 20%, mientras los demás están expuestos a programas de salud ocupacional, expuestos a toda clase de riesgos en el trabajo, se quedan inválidos y su familia se va a la pobreza. La protección de la vida, insisto, tenemos que llevarla desde una dirección del Estado y con una orientación de salud pública mucho más adelante, porque es el punto en el que Colombia está definitivamente más atrasado. Bien, podríamos, no sé, entrar en mayor profundidad, nos amenaza el tiempo, tendríamos espacio para unas 2 preguntas del público, si hay un micrófono que está circulando, si no, existen más preguntas. 1 y 2. Aquí hay una pregunta. Ya, van a hacer la primera. Ok. Buenos días, mi nombre es Rubí Moreno. Muchas gracias al doctor por estar aquí en Colombia. La pregunta que quiero hacerle es desde su experiencia médica y desde su experiencia social en su país, en Estados Unidos como en el Japón, ¿qué nos puede sugerir, dada toda la conversación y todas las expectativas y las realidades de vida social que tenemos aquí en Colombia? ¿Cuál es su sugerencia efectiva y que nos pueda dar un horizonte para no seguir en el mismo tema que tenemos en Colombia, que sabemos que está pasando, pero no sabemos cómo resolver los eventos cotidianos, como lo está diciendo el doctor, de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, de niños desprotegidos? ¿Cuál es su aporte más valioso para que nosotros podamos tomar como modelo real en Colombia en este momento? Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega que las intervenciones en salud pública son las intervenciones más importantes para mejorar la longevidad y la calidad de vida. Si miramos a la historia de las mejoras de salud en los siglos XIX y XX, las grandes mejoras han venido de legislaciones en salud pública como elementos que legislan ambientes de trabajo seguros, carreteras, legislaciones en términos de tráfico. Hay que hacer más de esto. Yo me he dado cuenta en mis 2 o 3 días en Colombia que hay gente que va en motocicletas sin casco. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Entonces, si se hiciera eso en los Estados Unidos, inmediatamente lo arrestan, porque no solamente es peligroso para usted, va a causar un gasto ahí en el sistema de salud también. O sea, no solamente la persona se mata, sino, de hecho, ocurrió algo curioso en el primer día cuando estábamos manejando con Alfredo y nos detuvo la policía de Bogotá. No sé por qué, querían verificar la identificación o algo. Entonces, así, mientras la policía estaba haciendo eso, más bien han debido detener a esos motociclistas que estaban manejando como locos y sin casco. No sé, hay una ley, ¿no? En ese país piensen en eso.
Entonces la gente me ha dicho que tienen como las emisiones o estándares de emisiones para los vehículos, pero incluso yo no sé, no soy experto en salud ambiental, pero yo he visto los buses que botan ese humo diésel gris o negro. Yo no creo que cumpla con nada, ¿no? Estas son legislaciones de salud pública que se pueden hacer. Hay que darle a las agencias de salud pública, hay que molestarlas, hacerle lo bien posible para que hagan que la legislación se cumpla. De hecho, si ya la tienen. Por ejemplo, yo miro también como por ejemplo hay un historiador médico que escribió un libro muy interesante sobre que contribuyó a la decline en la causa principal de mortalidad en el siglo XX, tuberculosis, paperas, viruela. En todos los casos, las reducciones principales en la mortalidad no ocurrieron debido a la invención de los antibióticos o de una vacuna, sino la mayoría de la reducción de la mortalidad antes de que surgiera la tecnología ocurrían y eran debido a los avances o intervenciones en salud pública, condiciones de vivienda, condiciones de sanidad, nutrición, etcétera. Entonces yo creo que eso es el mejor cambio que podemos hacer. Pero como yo dije en mi conferencia, también es que la salud pública infortunadamente involucra prevenir muertes estadísticas. Estamos salvando vidas estadísticas y esto no es tan visible ni tan atractivo, a menos que sea después de que ya han ocurrido. Es decir, que debemos hacer un mejor trabajo comunicando a los hacedores de política por qué es tan importante la salud pública. Y parte de esta evidencia, como yo dije, es una manera de tratar de llegarle a los políticos, que estoy tratando de demostrar a través de evidencia rigurosa, que es algo que todo el mundo puede apoyar. Nadie puede, de hecho, argumentar en contra de esta evidencia sólida. Entonces, tenemos que pensar en esto. El ministro de Hacienda, por ejemplo, puede ver que es una inversión a largo plazo que vale la pena porque va a ayudarle a la economía. Entonces, creo que esos son los pasos que tenemos que tomar o que ustedes tienen que tomar para hacer que la salud pública sea mejor en Colombia, más efectiva. Mi nombre es Mónica García, soy de la Universidad del Rosario. Mi pregunta, uno de sus argumentos es que hay una diferencia grande entre la evidencia estadística, la epidemiología social y la política, digamos, ¿no? La inversión que, por ejemplo, nos mostraba usted los Estados Unidos hace en prevención. Hay una diferencia enorme. Y percibo que el argumento aquí de fondo es que a mayor evidencia empírica, estadística y mayor presión, los políticos se van a convencer y entonces van a actuar y van a invertir más en la prevención, ¿o no? Digamos, trabajos desde que miran la relación entre la ciencia y la política han demostrado que a veces las decisiones, los policy makers deben tomar acciones aun cuando los científicos no llegan a consensos, ¿sí? Y quería preguntarle su posición frente a un caso muy puntual que está indirectamente relacionado con el que nos ha presentado hoy, y es la controversia que ha existido desde los años 20, 30 hasta hoy sobre los efectos positivos o negativos de las crisis económicas y los ciclos de negocios en la salud. Hay una gran controversia, esto no se ha estudiado, digamos, históricamente, ese es mi interés ahora, y hay evidencia contradictoria. Parece que en países europeos y en los Estados Unidos sí se ha encontrado evidencia de que las crisis económicas causan mayor enfermedad, suicidios, por ejemplo, ataques cardíacos, pero desde los años 70 saludistas han argumentado, desde los años 80 los economistas han empezado a decir que no, con quizás metodologías distintas de la econometría, etcétera. La evidencia sobre América Latina dice que no es conclusiva, digamos, ¿no? En algunos casos sí, no, y hay una controversia fuerte que dice, bueno, entonces, si le creemos a los economistas que no hay una relación positiva entre crisis negativa, o sea, que a mayor crisis económica, peor salud, entonces,
debemos entonces recomendar las crisis económicas para que mejore la salud. Es decir, parece ser que y hay una controversia entre los epidemiólogos y entonces siento que desde el 2012 a hoy han tratado de buscar consenso. No sé si lo han logrado porque no he seguido, pero quisiera saber su posición frente a esa situación de digamos, la dificultad de, a pesar de toda la evidencia cuantitativa que ustedes puedan producir frente a este caso, cómo actuar y cómo convencer a los, o sea, esa relación entre esa evidencia y las decisiones políticas, ¿no? Y entre los mismos científicos, los epidemiólogos sociales y los economistas, cómo están trabajando juntos, porque a veces siento que se dan duro en el caso concreto que le pongo de crisis económica y salud. Thank you very much for that. Sí, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Yo tengo también, con respecto a tu opinión frente a la pregunta, yo creo que la respuesta se resume en el capítulo de las condiciones económicas y salud en mi libro de texto en la segunda edición del año pasado. Nosotros allí resumimos toda la evidencia más actualizada en la economía y en la epidemiología. Aquí está mi punto de vista. Es que los economistas yo creo que tienen parcialmente la razón, mencionando que durante las recesiones las causas sociales de muerte se reducen, como por ejemplo en Asia, cuando hubo crisis financiera, los negocios colapsaron, entonces la gente dejó de conducir. Entonces en Bogotá, si hubiera crisis económica, entonces hubiera menor tráfico y las muertes en motocicleta y en carro reducirían. Entonces, dependiendo de causas específicas, yo me imagino que podrían tener este tipo de efectos contracíclicos. Pero yo nunca recomendaría que una crisis económica sea buena para mejorar la gente de la salud, ¿no? Nosotros sabemos que el desempleo es malo, terrible para la salud. Entonces aquí la pregunta simplemente se trata si estamos hablando de efectos macro o efectos individuales. Ahora, los economistas argumentan con base en algunos estudios que si a alguien lo despiden, entonces va a tener más tiempo para invertir en su comportamiento, como en ir al gimnasio o en cocinar comida saludable en su casa. Creo que es una visión demasiado optimista del desempleo. No sé, porque si yo quedara desempleado, sí, probablemente yo haría esas cosas. Dormiría más, haría más ejercicio, pero es porque yo ya tengo dinero sobre el cual usar. Pero si uno es pobre y lo despiden, no creo que esas cosas pasarían. No, yo recuerdo durante la crisis económica del 2008, cuando Lehman Brothers colapsó, más o menos 1,000 empleados perdieron su trabajo, y se reportó en el New York Times que un trabajador muy estresado fue a buscar al presidente de Lehman Brothers, y cuando lo encontró estaba haciendo ejercicio en el gimnasio en Lehman Brothers. No, el presidente que había hecho que su compañía colapsara y lo había despedido, ¿no? Entonces creo que la pregunta es cómo o cuál es el valor del tiempo y qué hacemos cuando tenemos tiempo adicional en las manos. Y eso es algo que está totalmente estratificado socialmente. Entonces, empíricamente hablando, de hecho, algunos de los primeros hallazgos de evidencia sobre estos efectos vienen del economista Christopher Room, quien argumenta que él estaba mejor cuando las recesiones afectaban, porque la gente dejaba de fumar y dejaba de beber también. Pero él de hecho revisó ese estudio, porque en el último estudio las conclusiones eran lo opuesto, porque él dijo que su resultado temprano era simplemente como algo que se dio por coincidencia, más que como de una manera un examen sistemático. Entonces yo creo que las recesiones en general tienden a ser malas para la salud. Y es especialmente malo para la salud cuando la recesión está acompañada de políticas irresponsables, como políticas de austeridad fiscal, como hemos visto en Europa. Entonces, mi colega David Stuckert de Cambridge ha publicado una serie de estudios mostrando que las respuestas de la política a la recesión pueden ser tan malas como la recesión en sí. Entonces, yo estoy en contra de la recesión a nivel macro y micro.
Okay, this is the Agradecemos end. su We have another- participación y agradecemos a quienes estuvieron conectados por streaming. Muchas gracias, profesor Kawachi, profesor Félix, muchas gracias y esperamos verlos en cualquiera que sea el próximo evento en el año 2016. Social epidemiology. Yes, yeah, it's a second edition. It was,